Comenzamos con los temas del sistema respiratorio. En esta clase se va a describir las características histológicas del sistema respiratorio 1, específicamente de las vías respiratorias superiores. Las vías respiratorias superiores están formadas por las fosas nasales, la faringe principalmente. De allá hacia abajo lo que es la tráquea, los bronquios, bronquiolos y los alvéolos están formadas por las vías respiratorias inferiores. Recordemos que la tráquea conduce el aire hacia los pulmones, donde se produce a nivel de los alvéolos el intercambio gaseoso. ¿Cuál es la función o cuáles son las funciones del sistema respiratorio? La principal es suministrar oxígeno y eliminar dióxido de carbono de las células del cuerpo. Existen algunos términos que debemos conocer. Por ejemplo, el flujo de aire hacia los pulmones y desde ellos se llama respiración o ventilación. Ahora, el intercambio de oxígeno del aire inspirado por dióxido de carbono de la sangre se llama respiración externa. El transporte de oxígeno y dióxido de carbono hacia las células y desde ellas se llama transporte de gases. Y el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno en la proximidad de las células, esto ya a nivel histológico, se le llama respiración interna. Desde el punto de vista anatómico, el sistema respiratorio tiene una porción conductora, es decir, lleva el aire o transporta el aire hacia los pulmones, y una porción respiratoria donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Cuáles son otros tipos de funciones que hay en el sistema respiratorio? Regulación del equilibrio ácido-base, eliminación de cuerpos extraños y moco, llenado de las cavidades cardíacas derechas, interviene en la fonación, en la olfacción y en la entrada de aire a la cavidad torácica gracias al sistema nervioso. Los componentes del sistema respiratorio superior están formados por la cavidad nasal o fosas nasales, senos paranasales, faringe y laringe. ¿Qué funciones tienen estas estructuras? Bueno, esterilizar, hidratar y ajustar la temperatura del aire. Tenemos la creencia de que el aire que pasa a través de las vías respiratorias es un aire seco y no es así. Ellas tienen, gracias a una serie de glándulas y de su sistema como tal anatómico, ella en realidad es más que todo húmedo y es importante la temperatura por la que tiene el aire para llegar a los pulmones. Ahora, el tracto respiratorio inferior está formado por la tráquea y los pulmones y por supuesto a nivel de los pulmones se realiza el transporte gaseoso. Hablando un poco de las fosas nasales, la importancia de las fosas nasales es que tiene el sentido del olfato. Recordemos que la nariz, está formado por un tabique, que es la que observamos aquí en esta imagen, de la cual la porción más periférica, más hacia la punta, está formada por cartílago hialino y más arriba está formado por tejido óseo. Las alas de la nariz, que son estas, están formadas por cartílago principalmente y están relacionadas con tejido óseo. Y tenemos tres cornetes. Los cornetes son estas, vamos a decir, bultos o protuberancias a nivel de las fosas nasales, que son los superiores, los medios y los inferiores. Estos son cortes histológicos transversales de las fosas nasales. Si observamos con atención, en el lado izquierdo esta es coloración con HE, pero el tabique nasal que está en el centro, las alas de la nariz, están formadas por cartílago hialino. Entonces podemos decir que en este caso la fosa nasal, que el corte es más hacia la periferia. Sin embargo, si observamos en este corte contricrómico, observamos una zona que es la azul, que tiene cartílago hialino y aquí hay tejido óseo. Entonces podemos inducir que allí estamos tomando el corte histológico un poco más arriba. Esta es otra imagen también de la fosa nasal, donde se observa el tabique nasal. En este caso pareciera que es tejido óseo. Ahora, en las fosas nasales tenemos una zona que se llama vestíbulo, que está señalado aquí. Es este espacio que es en el inicio de la nariz. Ahí donde se encuentran las vibrisas, que simplemente son pelos finos y cortos. Ellos tienen como función atrapar el polvo que pasa cuando expiramos el aire. Allí también hay glándulas sudoríparas y sebáceas y el vestíbulo está unida al pericondrio del cartílago de las alas de la nariz. En cuanto a la mucosa respiratoria, casi todo con las vías respiratorias
Está formado por un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, excepto en donde, vamos a ver esta imagen, en el techo de la cavidad nasal, donde está el epitelio olfatorio, que tiene ciertas diferencias. El tejido conectivo que está justo después de la mucosa respiratoria es muy vascularizado. Se encuentran también glándulas seromucosas, recordemos que el aire siempre está húmedo y hay elementos linfoides. En este corte histológico coloreado con HE podemos observar cómo se observa, evidencia aquí la flecha, que es el epitelio pseudoestratificado. Recordemos que el pseudoestratificado es un epitelio donde todas las células reposan sobre la lámina basal, pero no todas llegan hacia la porción apical. Las células son cilíndricas, hay cilios y células caliciformes. Ahora vamos a describir principalmente en esta clase la mucosa olfatoria. Como les comenté, está en el techo de la cavidad nasal. Si observamos con una luz o desde el punto de vista macroscópico, esa zona tiene un color aproximadamente amarillo rojizo y un grosor de 60 micrómetros aproximadamente. En el epitelio olfatorio está formado principalmente por tres células, que son las olfatorias, las sustentaculares y las basales. Y el tejido conectivo que está debajo de ese epitelio tiene principalmente glándulas de Bowman, que son glándulas senosas puras, y abundantes vasos sanguíneos. Les invito a que investiguen cuáles son las 5 glándulas serosas puras que hay en el cuerpo humano. Ya hablamos de dos en clases anteriores, o mencioné dos, y esta es la tercera, que es la glándula de Bowman. Cuando tengamos la discusión de las clases, se los voy a preguntar. Esto es una imagen para que ustedes observen más o menos las características del epitelio olfatorio. Desde el punto de vista histológico, es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, pero no hay células caliciformes. Se describen que las células que observamos aquí, que son más ordenadas en la porción basal, son las células basales, y estos núcleos que están acá, que no se detalla bien quién es quién, ahí están las células olfatorias y las células sustentaculares. Cuando hablamos de sustentaculares, son células que le dan sostén a otras células. Las células olfatorias son neuronas bipolares, ¿ok? La porción dendrítica de las neuronas bipolares tienen en su porción más apical una dilatación que se llama vesícula olfatoria o bulbo. De allí se observan 6 a 8 prolongaciones, ¿ok? Que son los receptores olfatorios. Y el axón es el que va hacia pasa por el tejido conectivo hacia el bulbo olfatorio. Si observamos en este esquema, observamos otras células verdes claras que son largas, que tienen como unas microvellosidades. Estas son las células sustentaculares y las que están más hacia la base son células basales. Si observamos aquí, esta es una glándula de Bowman donde su conducto excretor llega hacia la porción apical del epitelio y su función es darle humedad. ¿A quiénes? A los cilios receptores, ¿ok? Olfatorios. Si observamos este corte histológico coloreado con HE, de aquí hasta acá son el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado de la mucosa olfatoria, no hay células calciformes. Pueden observar con detalles que hay un grupo de células que están más hacia la porción basal, más organizadas, son las células basales. Y aquí estarían las células olfatorias y las células sustentaculares. Pero si observamos con detalle también, vemos aquí estas estructuras aquí largas, estos serían los conductos excretores de las glándulas de Bowman. ¿Okay? Si vemos estos acinos en esta zona, observamos que son acinos, piramidales truncadas, con núcleos redondeados, citoplasma bastante eosinófilo, y son características de las glándulas serosas puras. Y estos son cortes histológicos de prolongaciones nerviosas. Como les comenté, las células sustentaculares son células cilíndricas que tienen microvellosidades y ellas son las que producen o secretan unos gránulos que dan pigmentación amarilla a la zona donde está la mucosa olfatoria. Ellas se encargan de unirse entre sí a las células olfatorias para generar sostén, también le dan nutrición y una especie de aislamiento eléctrico a las neuronas bipolares. Obviamente, como les comenté, si observamos aquí los núcleos de estas células, es muy difícil de
diferenciar cuáles son las sustentaculares de las olfatorias. Ahora, se describen con las células basales dos tipos de células. Las horizontales, que son un poco más planas, que ellas se encargan de reponer, o sea, se diferencian en las células globosas. Y las células globosas son piramidales cortas, más basófilas, y ellas se encargan de sustituir a las células sustentaculares y a las olfatorias, o sea, se diferencian en células sustentaculares y olfatorias. Les doy estas dos imágenes para que ustedes se guíen, que observen, recuerden la porción estos cilios, ¿okay? Epitelio estratificado, cilíndrico, ciliado, pero no hay células caliciformes. Aquí se observan unas células que están más ordenadas en la porción basal, son las células basales, y de aquí hasta acá están las olfatorias y las tentaculares. Estos son los conductos excretores que, como ven, van hacia la porción más apical del epitelio para distribuir su producto de excreción en la mucosa olfatoria. Y estas son los acinos de la glándula de Bowman, que es una glándula serosa pura. Ahora, el tejido conectivo que está justo por debajo de la mucosa olfatoria se describe que es un tejido que es un poco laxo, pero más parecido al denso. O sea, es un laxo, pero como más grueso. ¿Okay? Pues en algunos libros dice que es laxo, otros dicen que es denso, irregular, pero no hay una criterio específico de qué tipo de epitelio es. Allí se encuentran, como les comenté, las glándulas de Bowman, que observamos en esta imagen. Es un tipo de tejido conectivo que está muy vascularizado, donde se encuentran las axones de las células olfatorias y también hay elementos linfoides. Este es el tejido conectivo. Estos serían los cortes transversales de los nervios, las glándulas de Bowman. Observamos que no se observa muy bien, pero aquí un poco se ve un tejido conectivo parecido al laxo, pero las fibras de colágeno son un poco más gruesas. Aquí hay vasos sanguíneos. Entonces, de aquí hasta acá sería el tejido conectivo de la mucosa olfatoria. Ahora, los senos paranasales son cavidades, ¿verdad? Que tenemos a nivel de la nariz, a los lados de la nariz y en la región frontal, que se encargan de drenar material seromucoso. El epitelio que reviste los senos paranasales es un epitelio respiratorio, es decir, es epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes, pero tiene pocas células mucoproductoras, o sea, pocas células caliciformes, pero es un tejido conectivo muy vascular también. Esto es un corte histológico donde ustedes pueden observar los senos paranasales, es como un espacio, pero tiene una trabécula de tejido que dentro de los senos paranasales. Ahora, la nasofaringe, ¿okay? Es parte de las vías respiratorias superiores. La faringe se divide en tres partes. La nasofaringe, que está directamente relacionado con la cavidad nasal. La orofaringe, que está relacionado con la boca. Y la laringofaringe, que está relacionado con la laringe. ¿Okay? La nasofaringe comienza en las coanas, en la abertura de la laringe. El epitelio superior, o sea, la porción superior de la nasofaringe es epitelio respiratorio, pero la porción media o inferior de la faringe es un epitelio estratificado plano no queratinizado. El tejido que rodea ese epitelio es conectivo denso y irregular y hay abundantes glándulas seromucosas que le dan humedad al aire que inspiramos. Ahora la laringe, que es esta estructura que observamos aquí, mide aproximadamente 4 por 4 centímetros y es una estructura hueca tubular muy simétrica. Está formada por un armazón de cartílagos, que vamos a ver cuáles son más adelante, ligamentos y músculo esquelético. La laringe en su mayoría está revestido por un epitelio respiratorio. Epitelio pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. La porción anterior o la cara anterior de la laringe, podemos observar el hueso ioides, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. De aquí para abajo sería la tráquea. Si observamos la cara posterior, tenemos la epiglotis, que ya vamos a hablar de ella, y tenemos el cartílago aritenoides, el corniculado y este pequeño que está aquí es el cuneiforme. En este cuadro, es importante que eso lo aprendan, porque allí habla cuáles son las características histológicas de cada uno de estos cartílagos.
Por ejemplo, el cartílago tiroides solamente tiene cartílago hialino. El cricoides es hialino. El aritenoides, que son estos que son pares, también es cartílago hialino. Los corniculares o corniculados son estos pequeños que tienen forma triangular, que también son pares. Tienen cartílago hialino y elástico, pero a predominio del hialino. Los cuneiformes, que son los pares pequeños que están aquí, están formados también por cartílago hialino y elástico, pero a predominio del hialino. Y el epiglotis o la epiglotis en el centro, su eje está formado por cartílago elástico. Entonces, ¿qué función tiene la epiglotis? Bueno, cubrir y evitar el paso de alimentos o líquidos a las vías respiratorias. Ella funciona como una tapa, que de modo que cuando vamos a deglutir, ella cierra el paso de las vías respiratorias para que no pase alimento. El centro del cartílago hialino o el eje está formado por el cartílago elástico, pero el epitelio, dependiendo de la cara de la epiglotis, es diferente. La cara lingual es la que está en estrecha relación con la boca, ¿okay? O con la orofaringe. Cuando ella se cierra, esta es la que está en contacto con la orofaringe y está revestido por un epitelio estratificado plano no queratinizado. Y la cara posterior, que es la que está en contacto con las vías respiratorias, está formado por un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Y el borde libre, que es como la punta del epiglotis, tiene epitelio estratificado plano no queratinizado. Esto es una imagen, ¿verdad? De una endoscopia donde podemos observar esto que está aquí, es la epiglotis. Cuando les hablo de la cara lingual, sería esta que está aquí, que cuando se cierra queda en relación con la orofaringe, y esta es la cara, como les muestro aquí, posterior, esta, que es la que tiene relación con el epitelio respiratorio. Esta estructura que ve en forma de V son las cuerdas vocales, y si ven con detalle se observan unas zonas como unos anillos. Este es el inicio de la tráquea. Ahora, si observamos un corte histológico de la epiglotis, podemos evidenciar que este epitelio que está aquí es diferente al que está aquí. Entonces, este epitelio es más grueso, es formado con un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Esta es la cara lingual y aquí es un epitelio respiratorio. Esta es la cara respiratoria posterior. Y la porción central tiene cartílago y el elástico. Ahora, en cuanto a la laringe, también encontramos las cuerdas vocales. Ellas son muy importantes porque gracias a ellos podemos emitir la voz, o sea, se encargan de la fonación. Las cuerdas vocales hay dos tipos. Unas que están en la parte superior, que también se identifican como falsas, porque no tienen esqueleto muscular. El esqueleto muscular es el que le permite dar esos movimientos a las cuerdas vocales. Tiene gran cantidad de glándulas seromucosas, adipocitos y linfoides y está revestido por un epitelio respiratorio, pero ellas son inmóviles. En cambio, las inferiores o verdaderas sí tienen esqueleto muscular, también tienen fibras elásticas, están revestidas por un epitelio estratificado plano y son móviles. Y ellas están suspendidas o sostenidas por un ligamento que se llama ligamento vocal. Si observamos aquí de nuevo, es como con mayor aumento, la endoscopia que le estoy mostrando, o laringoscopio. Esta sería la epiglotis y aquí serían las cuerdas vocales. Estas parecieran que son las verdaderas y aquí serían las falsas. Y aquí se pueden observar los anillos traqueales. Ahora, si observamos las diferencias, si vemos con detalle y cuando recordamos las diferencias entre las cuerdas vocales falsas y las verdaderas, las que tienen músculo estriado esquelético son las verdaderas y las que tienen abundantes glándulas seromucosas serían las falsas. Como pueden observar, ya esta clase es bastante corta, ya vamos a terminar. Vemos otro corte histológico donde observamos músculo estriado esquelético, esto es las cuerdas vocales verdaderas, y aquí observamos abundantes glándulas, serían las falsas. Por último, de manera muy general,
porque esto ustedes lo ven con anatomía y en otras áreas, en otras materias. El epitelio respiratorio, que hablamos que está, olfatorio, disculpen, que está a nivel del techo de la cavidad nasal. Los axones de las neuronas bipolares van hacia el bulbo olfatorio y hacen sinapsis con un grupo de neuronas y van a través del tracto respiratorio hacia el sistema nervioso central. Unas van del cuerpo amigdalino. El, el bulbo olfatorio se extiende el tracto olfatorio, forma la estría lateral olfatoria y va al área piriforme. Y ahí hacen sinapsis con diferentes componentes del sistema nervioso como el cuerpo amigdalino para llevar la información. Recordemos que en este caso son células especializadas porque transforman el estímulo olfatorio, todo lo que olemos, en un estímulo nervioso, de modo que nuestro cerebro pueda percibir qué es lo que estamos oliendo prácticamente. Este es un tema bastante corto, es sencillo, apréndanse bien las características del epitelio olfatorio, las diferencias entre laringe, faringe, los cartílagos de la laringe. El próximo tema vamos a hablar sobre el sistema respiratorio 2, que de allí es tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos. Entonces es un poquito más extenso, donde hay muchos más detalles.